Ok, chicos, esta PC vino más teórica y ese acá, para mí es un regalo, o sea, 3 puntos regalados, porque simplemente tengo dos valores y los multiplico, ¿no? Cuando ustedes calculen la duración, ah, el dollar duration, ¿verdad? Voy a necesitar el precio o el valor del bono, el dato de la duración modificada, que es 9. Entonces, el dollar duration por fórmula es la multiplicación de esos, ¿no? De esos dos. Acá lo voy a poner con todos sus dígitos, 110 millones. Entonces, el dollar duration sería la multiplicación de ambos. O sea, el dollar duration, ténganlo en cuenta que por definición es cuando el dollar duration está expresado en plata, ¿no? Le llaman también el delta. Es como que el delta de las opciones, ¿no? Si se acuerdan de opciones. Pero en este caso, el dollar duration es simplemente un delta, o sea, por una tasa, por un incremento de la tasa de interés, ¿a cuánto cae el precio de mi bono? Esa sería la respuesta, ¿no? Dollar duration, simplemente la multiplicación de los dos. ¿Alguna pregunta? Simplemente son fórmulas bien simples, no hay otra cosa que eso. Esta No, todo, pregunta, todo claro. ya, genial. Esta pregunta es bien técnica para mí. Esto no lo he descifrado aún, lo vamos a esquivar por ahora y de ahí voy a volver a esa pregunta para quizás los tres podamos descifrarlo. A ver, esta pregunta de acá, ¿no? Dice, un inversionista estadounidense invierte en un bono inglés cuando el tipo de cambio es a 0,66. ¿Qué le convendría? ¿Que el tipo de cambio se vaya a 0,80 o 0,5? Explique por qué. Entonces, si yo soy inversionista inglés, mi moneda local es perdón, yo soy inversionista estadounidense, mi moneda local es el dólar. Mi moneda extranjera sería el GBP, ¿verdad? Entonces, cuando yo compré a un tipo de cambio 0,66, o sea, por un dólar recibo 66 centavos de libras esterlinas. Tiene lógica porque la moneda fuerte es la libra esterlina, ¿no? Entonces, veámoslo, podemos verlo así también, ¿no? Lo podemos ver lo inverso, ¿no? Si lo invierto, ¿no? Lo podemos ver así. Por un GBP voy a recibir 1.51 dólares. Entonces yo lo compré a ese precio, ¿no? Yo pensando en mi moneda local, me costó el bono a 1.51 por unidad. Entonces, ¿qué me conviene? Que este tipo de cambio suba o baja. ¿Y por qué? Bueno, a mí me conviene que el tipo de cambio, en este caso, baje. ¿Por qué? Como yo tengo un bono expresado en libras esterlinas, yo voy a tener flujos en libras esterlinas. Entonces, como yo voy a recibir flujos en libras esterlinas, a mí me conviene que el tipo de cambio baje. ¿Por qué? Porque voy a recibir más dólares. Vamos a verlo, ¿no? Digamos, vamos a hacer la comparación. Entonces, cuando yo lo considero, cuando el GDP, voy a hacer lo inverso, ¿no? Uno entre 0,5 y acá entre 0,80. Entonces, ¿cuál me conviene recibir más dólares? O sea, acá voy a recibir dólares, ¿no? Acá recibo, bueno, acá pago, ¿no? Porque estoy pagando, porque estoy comprando el bono. Acá pago 1.5 dólares, 1.51 dólares. Pero acá voy a recibir esos dólares.
porque estoy convirtiendo mis flujos, estoy convirtiendo mis flujos, o sea, los flujos de los cupones, que es en libras esterlinas, porque es un bono inglés, yo esos flujos los tengo que convertir a mi moneda local. Entonces, ¿qué me conviene a mí recibir? ¿2 o 1.25? Entonces, a mí me conviene recibir 2 porque recibo más en dólares, ¿no? Entonces, a mí me conviene que el tipo de cambio se vaya a 0.5. Entonces, la respuesta sería, me conviene recibir, me conviene que el tipo de cambio baje a 0.5, ya que recibiría más dólares. Lo demuestro acá, pues, ¿no? Por cada unidad de libra esterlina voy a recibir 2 dólares. En cambio, si sube a 0.80, por cada unidad de libra esterlina voy a recibir 1.25. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene recibir más dólares, ¿verdad? Es la lógica. ¿Alguna pregunta? Ese es el razonamiento. También pueden decir, en otras palabras, me conviene que el dólar se debilite o que la libra esterlina se fortalezca, ¿no? Lo mismo decir así. ¿Una pregunta? Darío, No, todo una claro. consulta, por favor. Dime, dime. Dime, dime. O sea, si es el inversionista estadounidense, ¿no? Y está invirtiendo en el bono inglés, o sea, está pagando en dólares, ¿no? Entonces, o sea, como que no entendí por qué, o sea, le conviene que sea 0.5 porque recibe más dólares por eso, pero creí que su moneda local era dólares. Claro, acá te dice, ¿no? Tú eres un inversionista estadounidense. Ujú. Tu flujo local es el dólar, por ser Ajá. estadounidense. Y tú estás invirtiendo en un bono extranjero, estás invirtiendo en un bono inglés. Ujú, Entonces, como tú, al invertir, tú tienes que pagar, este es el tipo, el cambio inicial. Tú has pagado, no sabemos cuánto vale el bono, ¿no? Pero sí ujú. sabemos el tipo de cambio. Entonces, tú vas a pagar por cada dólar, por cada libra esterlina que cuesta el bono, estoy pagando esto. Es el tipo de cambio inicial. O sea, tú tienes que convertir tus flujos en tu moneda local. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, Ah, esto es la inversión, ¿no? Esta es la parte de la inversión. Y esta es la parte del flujo, ¿no? Lo que recibo ¿no? Este es el flujo, ¿no? Flujo que ujú. recibo. Entonces, como yo voy a recibir el flujo en libras esterlinas, pero yo tengo que, pero mi inversión es en moneda estadounidense, yo tengo que convertir ese flujo a moneda local. O sea, tengo que convertir de monedas esterlinas a moneda local, al dólar. Ah, ya, ya, ya. Entonces, a mí me conviene que el tipo de cambio baje porque yo voy a recibir más dólares. Claro, claro. O Ah, sea, en otras palabras, conviene que el dólar se debilite y la libra esterlina se fortalezca. O sea, que la economía del dólar se debilite y que la economía del Reino Unido se fortalezca, algo así también. ya, ya. En la Sí, parte del pago de 1.5 dividiste uno entre 0.6, ¿no? sí, sí. Ay, Todo lo convierto en moneda local para entender mi flujo en moneda local. ya, ya, ya. Ok. Claro, porque si te lo ponen así es bien confuso, pues, ¿no? O sea, también lo puedes verlo al revés, pero me cuesta verlo más al revés a mí. Yo lo veo a mi moneda local, más fácil verlo a mi moneda local. Ok, sí entendí. Muchas gracias. O sea, la lógica básicamente es mandarlo a la moneda local, ¿verdad? Claro, acá te pueden cambiar las monedas, o sea, puede ser sol dólar, puede ser cualquier, o sea, Claro. tú tienes que saber qué moneda local tienes. Tú tienes que saber identificar quién eres, qué tipo de inversionista eres, o sea, de qué país eres o qué moneda local eres, ¿no? Eso es importante para este problema. Ah, perfecto. Por eso pone acá, ¿no? Moneda local, dólar, y moneda extranjera, libra esterlina. Y así son parecidos a los ejercicios de finanzas internacionales también, ese curso, ¿no?
Ah, ya, vamos a hacer otra. A ver, esta pregunta es Darío, del... una consulta, o Dime, digo, dime. prosiga, perdón. No, dime. ¿Cuál es tu consulta? No, o sea, era parte del curso literal, básicamente con respecto a Finter, pero ya le escribo luego terminando la clase. Ah, ok, ok. Ok, esto de acá es del CFA. Lo pueden... Eso sí lo encuentras en el CFA quizás. No, este es el problema que vieron en clase, en una PPT, parecido, qué parecido. Entonces te dice, ¿no? Tiene un bono con una duración modificada de 1,93. Dice que, ¿qué pasa si la tasa de interés baja o se incrementa a 50 puntos básicos? ¿Cuál es el porcentaje esperado, el cambio en el precio? Entonces, si ustedes lo que van a necesitar es como que la medida de sensibilidad de la duración, ¿no? Entonces, ustedes saben que la duración se expresa en negativo. Siempre la duración se expresa en negativo. Por cierto, acá también tengo que cambiar esto, ¿no? Esta duración es de negativo. O sea, se entiende que es negativo porque es pérdida, ¿no? Cuando la tasa sube. Entonces, acá siempre lo voy a expresar en negativo la duración, porque es la primera derivada respecto, ¿no? del tiempo y el precio. Um, perdón, respecto del el precio y la tasa de interés, ¿no? Es una derivada de eso. Entonces, acá el incremento, voy a poner y porcentaje, ¿no? Va a ser de 50 puntos básicos o de 0,50%. Entonces, ¿cuál es el cambio porcentual, ¿no? Simplemente multiplico esos dos. Le pongo delta porcentual, algo así. Entonces, la multiplicación de los dos me da la respuesta, que sería la C, ¿no? Sí, la C. Pero esto es cuando las tasas suben, ¿no? ¿Qué pasa si les pregunta al revés? Les puede preguntar al revés, ¿no? ¿Qué pasa si las tasas bajan? ¿Cómo cambiarían esto? Voy a dar los dos escenarios. Poner otro escenario. Si las tasas bajan, acá lo único que tengo que hacer es cambiar el signo, ¿no? A negativo. Entonces acá voy a poner, en vez de, acá pongo negativo el signo. Entonces, obviamente mi delta sería positivo acá, ¿no? O sea, tengan en cuenta eso, ¿no? Con los signos, ¿no? Tasas bajan, pongo negativo. Tasas suben, lo dejo positivo. Lo que sí se mantiene igual es el signo de la duración modificada. Tengan en cuenta en eso. Ah, y entonces siempre la evolución es negativa. En la primera, cuando disminuyó, no, o sea, ha disminuido, ¿no? Sí. 900, no, no, o sea, El precio, el en el precio se primer va a disminuir ejercicio, en este porcentaje. no, no, sino que en el primer ejercicio le aumentaste también el negativo, en el, Claro, acá técnicamente tendría que ser negativo. ya, ya, ya. Y en la parte de duración, entonces, también, o sea, esa es la cantidad que ha disminuido, ¿no? La duración, o sea, dice que la duración modificada es 9. Ese es Ujú. un dato y el valor de mercado del bono es 110 millones. Claro, esta es la pérdida, ¿no? O sea, no es la pérdida, es lo que queda. Es el monto que te queda del bono. Es como que esto vale Ah, ahora, pero esto es lo que me queda. ya, ya. Ok, gracias. Que tengo que revisitar esto. Ahí me confundieron. De ahí lo vemos. Sí, gracias. Creo que no es tan fácil como es. Tengo que verlo de nuevo. Ok, siguiente problema. Me dice que un, un bono de option free, o sea, un bono vanilla, ¿no? Un bono sin opción, tiene un precio de mercado a 1.000 al valor par. Entonces, para pequeños cambios en la tasa de interés del bono,
el precio va a cambiar, el precio va a cambiar un dólar por cada vez, por cada cambio porcentual en la tasa. O sea, por un cambio, por un porcentaje de cambio de las tasas, ¿cómo va a cambiar el dollar duration, ¿no? O sea, ¿cuál es la duración del bono? O sea, es una fórmula. Entonces tengo el precio, que es 1000. La duración no lo sabemos. La duración es la respuesta, que es la incógnita. Ahora, cuando ese es el DB01, ¿no? Entonces, el dollar duration es el DB01. Entonces, necesito un factor. Entonces, acá sí, acá creo que me falta multiplicarlo por acá sí me faltó, porque no puede ser mayor ese número, pues, ¿no? Entonces, acá sería por 0.0001, creo. Ahí tiene sentido, ¿no? Entonces, es lo mismo. Dollar duration es lo mismo que DB01, ¿no? Entonces, acá hay un factor que me faltó multiplicar. Ya me acordé. Es 0.001. Porque obviamente si es así, este número no puede ser más grande que este número, pues, ¿no? Posible. Entonces acá me faltó multiplicar por este factor. Ese 001 es el punto básico, ¿no? Claro, el punto básico. Ah, Exacto. ok. A eso me faltó agregarlo. Entonces ya está bien. Ahí sí está bien hecho. Ah, entonces lo mismo acá, ¿no? Acá el factor lo voy a poner así, el punto básico le llamo, punto básico, tú dices, punto 0.001. Entonces, yo tengo que el DB01 se calcula, ¿no? Multiplicando esos tres, como en el otro, ¿no? Entonces, acá tengo que poner un valor, tengo que jugar con estos cuatro para que me dé exactamente uno. Porque no, acá me dice, ¿no? The price will change $1. O sea, acá lo que me tiene que dar es uno, ¿no? Si yo pongo uno acá, por ejemplo, una de las opciones, no me da uno, me da 10 centavos. Entonces, para que me dé uno, yo tengo que poner 10, ¿no? Ahí sí me da el uno. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? 10. ¿Por qué no? Me dice, ¿cuál es la duración del bono? Para que llegue a DB01, que sea igual a uno, mi duración tiene que ser igual a 10. Esa es una fórmula que tienes que despejar, ¿no? Y allá la duración. O sea, ustedes tienen la fórmula de DB01 y simplemente despejan duration, ¿no? ¿A qué camino? Ya. Este de acá es bien teórica. Entonces me dice, ¿no? Si las tasas de intereses caen, entonces completo, ¿no? Acá tiene que ver con la teoría de los bonos con opciones, ¿no? Entonces la respuesta es esta, ¿no? El precio o sea, el precio de los bonos con opciones, los que son los callable bonds, que es ¿no? como un call, el precio se incrementa más lento o sea, el precio, cuando las tasas de intereses caen, el precio aumenta más lento que un bono normal. Eso es lo que quiere decir. Esa es la respuesta, está en internet también. Y a ver, esta es la pregunta número 6. ¿Le dieron puntaje o no? Sí, sí le dieron puntaje. Ahora le demuestro que está bien marcado. No, ¿ya? Esta es la opción. Es teórico, ¿no?
A ver, ¿qué más hay? Punto número 8. La pregunta número 8 es bien técnica y tuve que descifrarlo con un alumno que hice, con, con este alumno me ayudó a descifrarlo porque tenía los apuntes. Entonces, ya para resumir esto, vamos a resumir esto desde un chat que tuve y vamos a resumir esto en una respuesta, ¿no? Y no sé si ustedes tienen esos apuntes, también me dicen, me avisan, porque son muy técnicas estas preguntas, no, ni siquiera lo ven en internet, no informan. Entonces me dice, ¿no? Eres el trader de money market de un banco y el encargado de revisar el encaje en el mercado de liquidez suficiente y tasa de referencia a la tasa, y la tasa de referencia y la tasa interbancaria están alineadas. Si usted espera que la tasa de referencia del BCRP bajara a la mitad de mes, ¿cómo debería usted gestionar el encaje? Según lo que estoy leyendo acá, según los apuntes, me dice, ¿no? Puse que si la tasa de referencia bajara o sea, este es lo opuesto, ¿no? Acá me está, bueno, sí, lo que es. Si bajara a mitad de mes, debería prestar dinero de mi caja. Entonces, la respuesta es, me presto, me presto, ah, me presto, debería prestar dinero de mi, me presto el dinero de mi encaje, mientras que la tasa es alta. Una vez que la tasa ya bajó, prestarme. Pero esta parte no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo te vas a prestar una tasa que esté alta? Prestar dinero mientras que esté alta. O sea, yo tengo mi encaje y me presta una tasa baja, obviamente, de mi encaje. A ver, respondí, el profesor dio un ejemplo que es hacer si la tasa de referencia sube y dijo, o sea, vamos a analizarlo cuando suba, porque eso es lo que tasa de referencia sube. Dice que lo recomendable es acumular dinero hasta que suba la tasa y de ahí prestarse todo el primer paso, prestarme, acumular dinero. O sea, todavía no ha pasado esto. Es como que antes que pase esto, voy a hacer esto primero. Y de ahí cuando pase o va a pasar, hago lo siguiente. Son dos pasos, ¿no? Entonces el primer paso, ¿no? Eso es cuando la tasa sube, ¿no? Acumular dinero. O sea, acumulo mi encaje. Y luego, segundo paso, es que las tasas suban y de ahí prestar a todo y de ahí prestar a todo el mundo. Entonces, cuando las tasas de referencia suban a mitad de mes, prestar dinero, ¿no? Como banco, ¿no? Prestas dinero a otras personas. Entonces, ¿cómo sería cuando baje? Ese es el punto de vista cuando sube. Entonces, cuando baje, ¿cómo sería esto? Sería primero prestar dinero y de ahí acumular, ¿no? ¿Sería así o...? Ah, eso estoy pensando. A ver, primer paso, primer paso es, claro, me presto dinero, porque las tasas de intereses van a bajar. Obviamente me presto dinero y luego ¿qué? Segundo paso, Acumular dinero, ¿no? Sería. acumular dinero o ponerlo a un depósito, ¿no? ¿O Mm, no? No, 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 prestar dinero también, ¿no? ¿Prestar dinero también? Ah, déjame ver. Si presto dinero porque tengo o sea, la tasa de referencia, o sea, antes que pase este evento, inicialmente me conviene prestar dinero. O sea, supuestamente están altas las tasas, ¿no? Entonces no me voy a prestar dinero. Ah, no. Claro, Claro, claro. sería prestar. ¿Sería qué? Prestar, ¿no? Dar dinero sería.
no prestar dinero, porque voy a prestar una tasa baja. ¿Cómo Ah, no, sería? creía que ser. Ah, claro, claro, claro. Ah, o sea, yo entendí que, o sea, tipo en el primer paso de la tasa de referencia baja es como que la tasa está alta y en el segundo paso es como que bajó. Claro, claro. O sea, inicialmente la tasa está alta. Claro, Luego vas a, a esa tasa prestaría dinero. claro, prestar dinero, obviamente, tiene sentido. ¿Y acá qué? Ya las tasas bajaron. Me presto dinero, ¿no? Exacto, claro. Me presto dinero. Prestar dinero, ¿no? A otro, a terceros, no sé. Y luego cuando ya las tasas bajan, o sea, acá hay que tener el escenario bien claro, ¿no? Entonces el escenario es tasas altas, ¿no? Luego tasas bajas. Acá es tasas, al revés, tasas bajas y acá es tasas altas, ¿no? Ese acumular dinero de tasa de referencia de su vida se puede interpretar como que también me presto dinero, ¿verdad? Sí, mejor, sí, me presto dinero. Claro, para seguir esa lógica. Sí, sí, es mejor así entenderlo. En vez de acumular dinero, ¿no? Me presto dinero, mejor, sí, suena mejor. Sí, está bien. Me presto dinero acá, ¿no? Y luego las tasas van a subir, presto dinero. Acá estoy al revés. Tasas altas, inicialmente voy a prestar dinero a terceros y luego tasas bajan, ¿no? Y de ahí me presto dinero. Entonces, oye, la respuesta sería la segunda, ¿no? Porque estamos en ese escenario. La tasa de referencia bajará a mitad del mes. Entonces, esta sería la respuesta. Está bien. Pues bien, esto es algo, ni siquiera tienes que, o sea, lo piensas así, tiene sentido, pues, ¿no? Pero si hay, o sea, a mí me toman esto, no tendría clase, no podría descifrarlo, porque no sé no entiendo lo que está hablando. Claro, medio confuso es cómo te dan la pregunta. También, sí, también. A ver, ¿qué sigue? A ver, de la siguiente, es teórica también. A ver, ¿cuál de los siguientes enunciados es más acertado, ¿no? Sobre la convexidad de un bono positivo, convexidad positiva de un bono. Entonces la respuesta está en este website chino de CFA, que hay varias cosas ahí. No sé si tienen el link, ahí se les paso el link después. Este website, o sea, tal cual ponen la pregunta en Google, se les sale. Y la respuesta fue la C, ¿no? Prices increases and decreases at a faster rate than the change in yields. Ah, pero C, pero sí, la B, es la B. La B. Se match con la B. Prices increases, prices yields, no sé, man. Es lo que es. Pues ya está. Esta es teórica también. Ahí sí, al ChatGPT le ayudan esto. O sea, yo respondí en base a ChatGPT o Internet, quiero. Pero más que todo serían preguntas un poco así simples, ¿no? O sea, en teoría simples, ¿no? Para el ChatGPT, pues, ¿no? Sí, así, estas son teorías simples, claro, ¿no? ¿Qué es? Y sí, el ChatGPT te responde bien. Entonces, parafrasea, ¿no? Teoría 4. Ya, ahí está. Eso es puro ChatGPT, pero bien resumido, porque ChatGPT es más largo, ¿no? Entonces, más resumido y parafraseado, si no lo detectan. Obviamente ustedes tienen que hacerlo su propia respuesta porque no pueden usar lo mismo. O sea, ahí sí, no usan lo mismo. ¿Se dan cuenta? Ah,
más 10. Eso fue todo. Bueno, vamos a volver. Ah, tengo una más. Y de ahí volvemos a la que no pude hacer. Ah, es acá. ¿Cómo responderían eso? Teóricamente lo pueden, o sea, si ustedes saben bien la teoría, lo pueden hacer sin hacer cálculos o nada. O sea, no necesitan hacer cálculos, pero si hacen los cálculos, les va a hacer más sentido entender la teoría, ¿no? Pero yo lo hice por medio, más allá de que sé la respuesta, ¿no? Por la teoría, hay que comprobar la teoría. Y se puede hacer algo numérico acá también. Esto de acá, por ejemplo. Entonces, le voy a decir cómo lo hice así, sin saber teoría, ¿no? Esto se puede hacer sin saber teoría. Entonces, solamente lo único que tiene que saber cuál es o sea, cuál de estos 5 bonos es el más sensible. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué mide la sensibilidad de un bono, pues es la duración, ¿no? Entonces, la duración les va a ayudar a responder a esta respuesta, ¿no? El que tenga más duración es el más sensible. Entonces, yo simplemente he calculado la duración de cada uno de ellos. No importa si es la duración modificada o duración normal o duración marcable, no importa. Cualquiera, cualquier tipo de duración. Acá lo hice con la duración normal, pesada en años. O sea, la duración, ustedes la tienen, esa función la tienen en Excel, ¿no? Por ejemplo, el primer bono me dice, ¿no? Que es a la par. Entonces, cuando es a la par, las tasas son iguales, ¿no? La cupón y la ITM. Y tengo el plazo, ¿no? 10 años, ¿no? Entonces puse cualquier fecha, ¿no? 2000 a 2010, son 10 años. Entonces, calculo la duración y me da esta duración. Y así, por cada uno, ¿no? Acá me dice que cuando es at par, estos dos son iguales, pero este es de 9 años. Siguiente, este es discount, ¿no? Cuando es un discount, o sea, tienes la tasa cupón, pero ustedes pueden poner cualquier valor acá. O sea, la ITM siempre va a ser menor, ¿no? Cuando es discount, la ITM es menor que la tasa cupón. Eso se portaría. Y a este caso son 10 años, ¿no? Duración. En este caso, ¿no? Igual, la tasa 5.5, pero este es premium, ¿no? Entonces, cuando es premium, sé que por teoría la ITM va a ser mayor. En este es de 10 años. Tengo mi duración. Estos también es a la par, pero es 9 años, ¿no? Entonces, ¿cuál de todos ellos me da la mayor duración? ¿O cuál de todos ellos es el más sensible? Pues es el mayor de todos es el 7.99, que es el bono C, ¿no? Este de acá. Entonces, la respuesta es C, ¿no? Una consulta, Darío. Sí, dime. ¿Por qué, por qué era el discount si literalmente está igual que el primero que está a la par? No, este es 5.0. Este es menor que este de acá. La tasa ITM va a ser siempre menor al cupón en discount. Y el premio es al revés, ¿no? Premium es al revés, sí. Cuando es a la par, los dos son iguales. Entonces tengo 3 casos a la par. Y uno discount y uno premium, ¿no? Entonces, te fijas, el mayor de todos es el discount, ¿no? Entonces, un bono Claro. discount. Y otra cosa, el discount tiene mayor plazo también, ¿no? Son 10 años. Entonces, mientras más plazo y sea discount, te das cuenta que a más plazo y sean discount, son los más riesgosos o los Ah, más sensibles. pero en el ejercicio no dice que es 5.5%. Claro, el ejercicio te da cada uno de las tasas cupones, ¿verdad? Pero no te Ah, da la ITM. Claro. O sea, yo ya. pongo cualquier valor acá, pero tiene que ser mayor acá. Yo pongo cualquier valor, pero tiene que ser menor acá que la Y 5.5. calculándole con cualquier ITM te sale lo mismo, ¿verdad? Tipo Mientras 4%. sea, mientras sea menor, sí, en este caso, ¿no? En el discount, mientras sea menor que 5.5, siempre va a ser por definición discount. Puede ser 2, 1, puede ser 0.5, lo que quieras, pero mientras la condición sea menor al cupón, ¿no? Y O sea, acá al revés. en el discount, la ITM siempre debe ser menor al cupón.
Sí, y en el premium, el ITM mayor. siempre debe ser mayor al cupón y Sí, en la par debe ser igual para iguales. todos, Sí, Ya. esa es teoría. Ajá, esa es parte teórica. pero debe ser, igual el cupón, pues, ¿no? Igual, Claro, par es iguales. Ujú. ya, ya, ya. Ok, Esa es ok. parte de la teoría que ustedes deben saber también. Por eso acá este ejercicio es muy bueno porque te hace recordar, ¿no? Pero dice, el propósito del ejercicio es saber qué tipo de bono es el que da, es el más sensible. Pues hemos descubierto que el tipo de bono más sensible es el discount y mayor plazo, ¿no? Entonces es la opción C. O sea, cuando me digan sensible se refiere al que dura más, ¿no? O al que, ¿no? No, el más sensible es el más riesgoso o el que tiene mayor duración. Ya, ya, Recuerda que la teoría dice, ¿no? Mientras más plazo, más duración, es más riesgoso. Pero puedes, o sea, por ejemplo, entre el premium y el discount, el más riesgoso es el discount, ¿no? Porque la duración es mayor. Eso es lo que, eso es lo que te está diciendo este ejercicio. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, todo está claro. sí, profe. Ya. Este de acá, ahí, este es el único que me he trabado. Si me pueden ayudar a hacerlo, sería genial. Si no, ya se los dejo, ¿no? Para que lo razonen. Yo creo que es falso. Yo creo que acá hay un juego de palabras, pero hay que saber. El ChatGPT tampoco me ha ayudado, o sea, por eso te digo, no todo lo encuentras en el ChatGPT. O sea, ya ChatGPT te dice que es verdadero, pero para mí es falso, porque hay un palabreo que está jugando. Vamos a leerlo, ¿no? Me dice, la duración subestima la subida de precios. O sea, vamos a verlo por mitades. Duración subestima subida de precios. Y también, por otro lado, dice que la duración sobreestima bajada de precios. Sí, primero, así, este es un enunciado, usted tiene que argumentar si es verdadero o falso, ¿no? Tú sabes que la duración, igual, ¿no? Es una estimación, pero no es la mejor es la convexidad, ¿no? Porque es la segunda derivada. La duración simplemente, en este caso, bueno, hay varios tipos de duración, ¿no? Hay la duración Macaulay y la duración modificada. La duración modificada está expresada, pues, ¿no? En años y no, la duración es expresada en años y el otro es en precio, ¿no? Entonces, si vamos hablando solamente como definición la duración, tenemos que saber si estas son como que dos enunciados, o sea, si al menos uno de ellos es falso, todo es falso, ¿no? Entonces tenemos que comprobar la teoría que estas dos partes del enunciado sean verdaderas o falsas. Con tal que uno es falso, ya todo es falso. Si las dos son verdaderas, todo verdadero. Entonces, ¿qué piensan ahí? Vamos a intentar hacerlo desde primera la mitad. Duración, ¿subestimas la subida de precios o no? ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen? Y díganme por qué. Esto es para pensar, y eso no lo va a encontrar así simplemente en la internet. No tendrán en sus apuntes algo sobre este tema que haya dicho el profesor? Yo por lo que me acuerdo, o sea, no sé si estaré en lo correcto, pero yo creo que es verdadero, pero no, es que no, claro, creo que es verdadero porque, o sea, creo que el profesor mencionó que la duración, daba, o sea, daba como que una idea de cuánto era de cuánto era, ¿cómo era? Cuánto era el movimiento en el precios, pero creo que dijo que con la convexidad daba un argumento más exacto. Ujú. Eso sí está Algo de así, acuerdo. algo Claro, así, algo así la recuerdo. convexidad es más exacto que la duración, eso sí estoy de acuerdo, pero eso no es la pregunta. Entonces, la pregunta es que la duración subestima una subida de precios y sobreestima cuando es bajada de precios. Mm.
Vamos a hacer, vamos a hacerlo así, un ejemplo, ¿no? Quizás podamos aplicar algo de esto. Entonces, este bono, digamos, que es a la par, ¿no? 10 años, 5.5. Mi duración es 7.9, ¿no? Entonces, yo para que incremente los precios, este es el inicial, ¿no? Inicial. Vamos a ver qué pasa con la duración cuando yo incremento los precios. ¿Cómo hago que se incremente el precio? Que la tasa cupón sea menor, ¿verdad? Si yo, si yo, um, o sea, acá lo que tenía que hacer es el precio, ¿no? Entonces digamos que el precio acá es 100. No sé, cualquier cosa, 100. Entonces, si mi precio es 100, yo para aumentar la tasa, o sea, si yo, ¿cómo hago que o sea, cómo en una situación par, digamos, cómo hago cómo hago, qué hago con la tasa de interés para que el precio sea, acá voy a poner otra función, voy a poner, acá, si hago la función del bono, ¿no? Ay, creo que, ok. Vamos a ver cómo lo explico. Creo que sí, tengo una idea de cómo hacerlo, pero tengo que hacerlo matemáticamente para ver. Lo voy a calcular el precio con estas características del bono, ¿no? Entonces tengo esta fecha, la tasa cupón, la tasa del yield, redemption, creo que pongo 100, ¿no? El valor final. Frequency, no importa, pongo manual. Y basis, no importa, pongo 0. Cualquier cosa. Obviamente mi precio es 100, ¿no? Cuando es a la par es 100. ¿Ve? Y mi duración es tal. ¿Qué pasa con mi precio ahora? Cuando, qué pasa con la duración? O sea, para que mi precio se incremente, la ITM que tiene que caer o bajar. Tiene que bajar, ¿verdad? Entonces voy a poner 5 acá. Entonces el precio subió, ¿no? De 100 subió a 103. Mi duración también se incrementó. Mi duración es ahora de 7.99. Entonces, no sé si está, para mí, no sé si está sobreestimando o está subestimando. Vamos a verlo. Vamos a ver el otro efecto, cuando el precio cae. Entonces, acá tasa sube, pero tasa baja, ¿no? Y acá va a haber otro ejemplo que diga tasa suba. Entonces, si la perdón, tasa baja, que la tasa sube, voy a poner 6. Entonces, mi precio es 96. Mi duración también bajó, ¿no? 7.90. Vamos a ver la distancia entre los dos precios. La diferencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Mi diferencia es 3 punto algo, ¿no? Acá mi diferencia, simplemente la distancia entre 100 y esto, ¿no? Es 3.68. Entonces, no es que sea algo exacto, ¿no? O sea, igual uno lo incrementé, o sea, desde 5.5, simplemente le bajé cada 50 puntos básicos y acá le aumenté 50 puntos básicos, la misma proporción. Entonces, si ustedes se fijan, la duración, ¿no? Se incrementó acá y acá disminuyó la duración. Entonces, y mis diferencias son distintas, ¿no? Entonces, acá hay menos diferencia, ¿no? Entonces, como hay menos diferencia, en mi opinión, cuando sube el precio, lo está subestimando.
Entonces es verdadero, subestimado. Porque esto de acá, o sea, la diferencia entre estos dos, esta es la mayor, perdón, está sobreestimando, perdón, sobreestimando. Entonces, por eso creía que ellos eran falsos. O sea, si ustedes comparan estas dos diferencias, la que es mayor es cuando la tasa baja o cuando los precios suben. Entonces, para mí que la duración está sobreestimando, ¿no? Porque este es mayor. Y acá, lo contrario, acá está subestimando, porque este es menor, esta diferencia es menor. Entonces, el enunciado está al revés, está mal. Por eso para mí es falso. Y este es mi argumento. Lo he demostrado con números que este enunciado es falso. Subestima, no, sobreestima. Es todo lo contrario, ¿no? Entonces, debería decir duración sobreestima la subida de precios y acá subestima. Está al revés. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con este razonamiento? Es lo mejor que puedo hacer porque no, de otra forma, si yo busco la teoría, el ChatGPT a mí me dio verdadero. O sea, No, este enunciado. pues por lo que veo sí tiene, o sea, tiene un argumento, entonces yo creo que eso es lo que cuenta en realidad, ¿no? O sea, O sea, él, no les garantizo que esté 100%, al menos le dará algo, no sé. Pero para mí es falso desde un inicio, porque él juega con las palabras. Entonces, simplemente les hice un ejemplo numérico para que vean, ¿no? Cuando hay cuando una bajada de tasas, quiere decir que mi precio va a subir, pero no sube tanto. Esta no es esta subida, claro, cuando hay una subida, sube más, ¿no? Cuando baja, ¿no? O sea, cuando yo incremento o bajo la tasa a la misma proporción, a los 50 puntos básicos en este caso, esa diferencia, ¿no? No es la misma. Entonces, acá estoy sobreestimando y acá estoy subestimando, ¿no? O sea, yo comparo estas dos diferencias. o sea, esa Ah, ya, diferencia tendría que ser bien amplio para recién poder decir que lo sobreestima o subestima, ¿no? Pero como es pequeño, por eso, Si te fijas, acá la duración es mayor, ¿verdad? ujú, claro. Entonces, si es mayor la duración, estoy sobreestimándolo. La duración es mayor acá, estoy sobreestimando. Pero es mayor con respecto al inicial, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Es mayor respecto al inicial. O sea, si yo hago, por ejemplo, como este ejercicio de acá, ¿verdad? Este ejercicio, tengo en cuenta, mi precio, 100. ujú, La duración que tengo acá es este de acá, ¿no? ¿Cuánto ujú. es, cuánto sería mi cambio, ¿no? Cambio en el precio. Sería mayor, pues, ¿no? Mi cambio sería mayor porque este número es mayor. En cambio, este número es menor. Ah, ya. También podemos verlo así. Entonces, ustedes cuando hagan ese ejercicio, igual, ¿no? La duración va a ser esta de acá. Entonces, obviamente que tenga mayor duración va a estar sobreestimando. El que tiene menor está subestimando. Pueden verlo Ah, así también. sí, 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 así está más entendible. Entonces, ya, convencidos que este es falso, ¿verdad? Ujú, sí. Ya. Ok, chicos, lo dejo acá. Eso es todo lo que tengo por ahora. No me da tiempo más. Tengo que hacer otras cosas, pero me preguntan por interno. Una cosa, dos cosas, disculpa, Darío. Dime, Nos dime. dijiste que tenías un poco más de material. ¿Tú crees que nos los puedas pasar también, por favor? Voy a ir viendo qué material. Todavía estoy analizando eso, pero
material así como estos, no. O sea, hay ejercicios largos, pero eso ya es para el parcial, tiene que ser para el parcial. Ah, ya, ya. Darío, entonces Si hay básicamente más así cortos, viene. si hay preguntas así más cortitas, sí, las puedo pasar. Pero obviamente Porfa. si quiere que lo resuelva es otra cosa. Solamente paso el enunciado para que practiquen, ¿no? Me dicen, otro día vemos si quieren y lo resolvemos, si tienen dificultades. Claro, también, lo es un cero, no hay problema. Una Sí, cosa más, dime, ¿tú, dime. tú crees que puedas pasarnos la grabación también? Sí, 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 está incluida la grabación. Ya. Muchas gracias, Darío. Ya, listo, chicos. Ok. Ahorita les paso. Bueno, más tarde les paso. Gracias, Darío. Gracias. Igualmente.